Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que los dejará con la boca abierta, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que finalmente vamos a desgranar para ustedes. Vamos a adentrarnos en un incidente inesperado que llevó a Engin y Tuba al límite. Si han escuchado bien, vamos a revelar qué fue exactamente lo que sucedió y cómo esta pareja, que admiramos tanto, tuvo que enfrentar una situación verdaderamente desafiante. Así que quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. La vida de las celebridades, a menudo percibida como un camino de rosas y aplausos constantes, está plagada de momentos inesperados y desafíos que rara vez llegan a los titulares. Hoy vamos a descorrer el velo sobre uno de esos momentos cruciales en la vida de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, cuyas carreras y vidas personales han capturado la atención de millones. Se rumoreaba, se comentaba en foros y redes sociales, pero hasta ahora no había una confirmación clara o una explicación detallada. El título lo dice todo: Engin y Tuba al límite, su incidente inesperado revelado. Y créanme cuando digo al límite, no es una exageración. Este incidente que vamos a analizar en detalle, puso a prueba no solo su profesionalismo, sino también su fortaleza personal y su vínculo. Fue un momento de gran presión, donde la improvisación y la resiliencia fueron sus únicas herramientas. Lo que comenzó como un proyecto aparentemente normal, se transformó en una carrera contrarreloj, llena de obstáculos imprevistos y decisiones difíciles. Y aquí es donde entra nuestro trabajo en traerles toda la información, el contexto y las posibles repercusiones de este evento. ¿Qué tanto se vio afectado su trabajo? ¿Cómo reaccionaron ante la adversidad? ¿Qué aprendieron de esta experiencia? Estas son las preguntas que nos impulsan a investigar y a compartir con ustedes. Los detalles que hemos logrado recabar apuntan a una situación que requirió de una gran entereza. No fue un simple tropiezo o un malentendido menor. Hablamos de circunstancias que podrían haber descarrilado proyectos enteros, que pusieron en jaque la logística, la producción e incluso el bienestar emocional de los involucrados. Imaginen estar en el ojo del huracán, con la presión de miles de fans y expectativas altísimas, y que de repente el guión que creían conocer se desmorona ante sus ojos. Eso es, en esencia, lo que vamos a relatar. Para comprender la magnitud de este incidente, es crucial recordar la trayectoria de Engin y Tuba. Ambos son actores que han conquistado corazones a nivel internacional. Engin, con su carisma sutil y su capacidad para transmitir profundas emociones con una sola mirada, se ha convertido en un referente de la actuación dramática. Tuba, por su parte, irradia una elegancia natural y una versatilidad que le ha permitido navegar por una amplia gama de personajes, desde los más dulces hasta los más complejos y desafiantes. Juntos han compartido pantalla en proyectos memorables, creando una química innegable que el público adora. Es precisamente esta admiración masiva la que aumenta la presión cuando algo sale mal, y este incidente, sin duda, puso a prueba esa imagen de perfección y control. Ahora, vayamos a los detalles específicos. Según nuestras fuentes y la información que hemos logrado corroborar, el incidente inesperado que llevó a Engin y Tuba al límite se originó durante las grabaciones de un proyecto muy ambicioso, uno que prometía ser otro gran éxito en sus carreras. Se trataba de una producción de gran envergadura, con locaciones desafiantes y un calendario de rodaje apretado. La complejidad del proyecto en sí mismo ya era un factor de estrés considerable, pero lo que sucedió después fue lo verdaderamente crítico. Imaginen esto: un día de rodaje crucial, uno que requería de la participación de ambos actores y de un equipo técnico considerable. De repente, sin previo aviso, surge un imprevisto de tal magnitud que detiene por completo la producción. Las especulaciones apuntan a una serie de factores, pero el más recurrente y creíble involucra un problema técnico grave e irresoluble en una de las locaciones clave. Algo que en términos prácticos hizo imposible continuar con la filmación en ese momento y lugar. Esto, como se podrán imaginar, generó un caos logístico inmediato. El equipo, los actores, el personal de producción, todos se vieron en una situación de incertidumbre total. Pero el problema no terminó ahí. Este imprevisto técnico desencadenó una cadena de consecuencias.
Se retrasaron otras escenas planeadas, los permisos de rodaje en ciertas áreas se vieron comprometidos y la presión para cumplir con las fechas de entrega se intensificó exponencialmente. Fue en este punto donde Engine y Tuba se vieron realmente al límite. No solo tenían que lidiar con la frustración y la incertidumbre profesional, sino también con la presión de las expectativas del público y de los productores. Tenían que mantener la calma, seguir adelante y encontrar soluciones creativas bajo una presión extrema. La revelación de este incidente también nos permite entender mejor la resiliencia de estos artistas. A pesar de la adversidad, se dice que Engine y Tuba mantuvieron una actitud profesional ejemplar. No hay registros de quejas públicas o de comportamientos inadecuados. Al contrario, se habla de su compromiso para encontrar soluciones y adaptarse a la nueva realidad. Engine, conocido por su enfoque metódico y su dedicación a cada personaje, habría estado trabajando incansablemente para replantear las escenas y asegurar la continuidad del proyecto. Tuba, con su conocida fortaleza y su habilidad para manejar situaciones complejas con gracia, habría sido un pilar de apoyo para el equipo, manteniendo la moral alta y facilitando la comunicación. Se dice que hubo momentos en los que el equipo de producción se sintió al borde del colapso. Los días se alargaban, las noches se convertían en madrugadas de planificación y replanificación. Las decisiones tenían que tomarse rápidamente, a menudo sin la información completa, y las consecuencias podían ser significativas. El estrés físico y emocional era palpable. Y en medio de todo esto, Engine y Tuba, en lugar de ceder a la presión, encontraron la manera de salir adelante. Se dice que en privado tuvieron conversaciones difíciles, momentos de reflexión y fortalecimiento mutuo. Aprendieron a confiar aún más en su instinto y en su capacidad para improvisar. Una de las facetas más interesantes de este incidente es cómo puso a prueba su capacidad de adaptación. La industria del cine y la televisión es impredecible por naturaleza, y este evento sirvió como un recordatorio contundente de ello. El proyecto tuvo que ser reestructurado en su totalidad. Escenas que se habían planeado meticulosamente tuvieron que ser reescritas o eliminadas. Se buscaron nuevas locaciones de forma desesperada y se tuvieron que ajustar los cronogramas de trabajo de todo el elenco y el equipo. Fue un verdadero rompecabezas logístico que requirió de una coordinación excepcional. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en la profesionalidad de Engine y Tuba. Imaginen la presión de tener que memorizar nuevas líneas, de adaptarse a escenarios desconocidos, de reinterpretar emociones bajo un estrés constante. Muchos actores podrían haberse quebrado. Pero ellos, según los informes, demostraron una disciplina y una dedicación admirables. Se dice que incluso se involucraron activamente en la búsqueda de soluciones, ofreciendo ideas y aportando su experiencia para superar los obstáculos. Esto habla mucho de su compromiso con su arte y con el éxito de los proyectos en los que participan. Además de los desafíos logísticos y de producción, este incidente también puso a prueba la fortaleza emocional de Engine y Tuba. En el ojo público, cada paso que dan es observado y analizado. Cualquier indicio de debilidad o conflicto podría ser magnificado y distorsionado. Sin embargo, ellos supieron manejar la situación con discreción y entereza. No permitieron que la presión externa se filtrara en su desempeño. Mantuvieron una imagen pública de calma y profesionalismo, mientras lidiaban con la tormenta interna. La revelación de este incidente, aunque tardía, nos permite apreciar aún más la magnitud de su talento y su dedicación. Nos muestra que detrás de cada actuación impecable, detrás de cada proyecto exitoso, hay un esfuerzo humano extraordinario. Hay momentos de crisis, de duda, de agotamiento. Pero también hay momentos de triunfo, de superación y de aprendizaje. Y Engine y Tuba, a través de este incidente inesperado, demostraron que son capaces de superar incluso las circunstancias más difíciles. En resumen, hemos explorado cómo un incidente inesperado, probablemente relacionado con problemas técnicos graves y una cadena de consecuencias logísticas, llevó a Engine y Tuba al límite durante la grabación de un proyecto ambicioso. Hemos destacado su profesionalismo, su resiliencia y su capacidad de adaptación ante la adversidad. Esta experiencia, aunque desafiante, sin duda fortaleció su carácter y su vínculo, tanto profesional como personal. Nos recuerda que la vida de los artistas no es tan glamorosa como a veces parece, y que su éxito es el resultado de un trabajo arduo, una gran fortaleza y una pasión inquebrantable por lo que hacen. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que esta revelación sobre el incidente que llevó a Engine y Tuba al límite haya sido tan intrigante e informativa para ustedes como lo fue para mí investigarla. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando historias fascinantes y a compartir información valiosa con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Si creen que a alguien le podría interesar esta historia, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.